Hola hermano, buenos días. Hoy quiero hacer una comparación entre Abraham y nuestro Señor Jesucristo. Específicamente Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo. Entonces quiero que veamos un paralelismo entre estos dos personajes, Abraham y Jesús. Como dije, vamos a usar el capítulo 22 de Génesis. Y los primeros versículos dicen así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí inmediatamente vemos cómo Dios envía a un padre a sacrificar a su hijo, Isaac. E inmediatamente después salta un versículo del Nuevo Testamento, del libro de Juan, capítulo 3, que es conocido por todos. Vemos en Génesis 22 cómo Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo. Envía a Abraham a un monte para sacrificar a su hijo Isaac. Y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, tu único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, ¿se acuerdan que Dios envió a Abraham a un monte a sacrificar a su hijo? Aquí vemos a Dios enviando a su hijo. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces Dios mandó a Abraham sacrificar a su hijo unigénito, y Dios envió a sacrificar a su hijo unigénito, a quien amaba, a Jesús. Siguiendo el relato de Génesis 22, versículo 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y hoy el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Acuérdense que Dios le dijo a Abraham que tenía que sacrificar a su hijo, es decir, matarlo, degollarlo, derramar su sangre sobre un altar que iba a hacer, y después quemarlo en holocausto. Pero como siempre hemos dicho, la escritura se interpreta por la escritura. Y en el libro de Hebreos, capítulo 11, la escritura nos explica este pasaje. Hebreos 11:17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, su único hijo, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. O sea, la descendencia que Dios le había prometido a Abraham, que de su simiente, ¿cierto?, en el tiempo nacería el Mesías, por medio de la descendencia de Abraham. Pero Dios afinó esta descendencia en Isaac. Se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Pero ahora Dios le dice: sacrifícame a tu hijo. Entonces en Abraham tiene que haberse formado una pequeña confusión, y pensó: pero ¿cómo Dios me va a mandar a sacrificar a mi hijo si de su descendencia nacería el Mesías? Entonces aquí la Escritura nos dice lo siguiente que pensaba Abraham de esto: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, Abraham pensó correctamente de que si Dios le estaba pidiendo que sacrificara a Isaac, de cuya descendencia nacería el Mesías en el tiempo, Dios lo iba a resucitar. No hay otra explicación. Si le pedía la vida de su hijo, y este hijo iba a ser el portador de la simiente del Mesías, entonces Dios tendría que resucitarlo después que Abraham lo matara. Aquí vemos la fe de Abraham, ahí descrita en Hebreos 11, pero aquí lo vemos en un detalle con los siervos, que les dice, ya cuando vio
el monte al que tenía que ir, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, vio el lugar donde iba a sacrificar a su hijo, el monte. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Es decir, en ningún momento Abraham dudó de que a pesar de que matara a su hijo, iba a volver con él. Es decir, Abraham creía en la resurrección. Ahora, en Marcos, capítulo 10, tenemos un relato donde Jesús anuncia su muerte. ¿Se acuerdan que dice aquí que Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos? Vio el lugar donde iba a sacrificar a su hijo. Y ahí le dijo a su siervo: ya quédense aquí, que yo voy con mi hijo, adoraremos y volveremos. Pero Dios le había dicho que tenía que sacrificar a su hijo. Abraham lo iba a hacer. Por lo tanto, la única explicación que quedaba para Abraham es que Dios iba a resucitar después a Isaac. Esa era su fe, la resurrección. Ahora, fíjese en esto que pasó aquí con el Señor en Marcos 10, 32. Dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Es lo mismo que aparece acá en Génesis 22. Jesús, por así decirlo, vio de lejos donde iba a ser sacrificado, Jerusalén. ¿Por qué digo esto? Porque el monte Moriah, que dice aquí donde iba Abraham a sacrificar a su hijo, es Jerusalén. Monte Moriah fue donde se construyó el templo de Salomón. Habían varios montes, y uno de ellos era el monte de Moriah, lugar donde se instaló el templo. Entonces el monte que vio Abraham de lejos es este monte. Abraham vio de lejos este monte donde iba a sacrificar a su hijo, y Jesús vio este monte, Jerusalén, donde estaba el templo, donde él iba a ser sacrificado. Iba caminando con sus discípulos hacia allá. Tenemos aquí una concordancia entre el evento de Abraham y su hijo, camino al monte Moriah, y nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 5 de Génesis 22, volviendo a Génesis 22, que entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí vemos que Abraham está pensando en la resurrección. Abraham creía en la resurrección de los muertos. Creía que si mataba a su hijo, Dios se lo iba a resucitar, porque en él estaba la promesa de que de su descendencia levantaría el Cristo. Por lo tanto, no podía ser interrumpida esta línea de descendencia matando a Isaac. Por lo tanto, él pensaba que tenía que Dios resucitarlo para continuar con esta descendencia. Después dice, versículos 6 al 8, y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Isaac ve la leña, el fuego, pero no ve el sacrificio, el holocausto. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? La respuesta es que Isaac era el holocausto. Él era el sacrificio. Y fíjese en este detalle. Isaac llevaba la leña. Dice, versículo 6, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y miren lo que dice. Juan 19, versículos 17 y 18. Y él, Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, cierto que es un monte. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Fíjense que Isaac llevaba la leña para el holocausto. ¿Y Jesús qué llevaba sobre sus hombros?
el madero de la cruz, el travesaño que se clavaba al poste formando una cruz, la llevaba Jesús sobre sus hombros. Jesús llevaba la leña, por así decirlo, para el holocausto. Él llevaba su propia leña, el madero sobre el cual iba a ser crucificado. Una extraordinaria relación entre Isaac y Jesús. Pero hay un detalle. ¿Se acuerdan que cuando Jesús llevaba el madero sobre sus hombros, venía uno del campo, Simón de Cirene, y se le pidió a él que llevara el madero de Jesús? Y aquí hay algo bien interesante. Simón de Cirene, por un momento llevó sobre sus hombros sus pecados. Esa leña que después se la pasó a Jesús, ese madero. Le traspasó sus pecados, por así decirlo, en ese madero. Y Jesús después tomó ese madero sobre sí y tomó los pecados de Simón de Cirene sobre sí en ese madero. Pero no solo los de él, sino los de todo el mundo, de todas las personas, de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Fueron cargados sobre el cuerpo de Cristo en el madero. Jesús llevaba su propia leña para el sacrificio, que es el madero. Y en este madero sería colgado el Señor, y sobre el cuerpo de Cristo sería traspasado todos los pecados de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Volviendo a Génesis 22, 8, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús venir para ser bautizado por él, él dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista le fue revelado que ese que venía ahí, ese primo tuyo, que venía caminando hacia él para ser bautizado, era el Cordero de Dios. Era lo que Dios había provisto como sacrificio y holocausto por los pecados de la humanidad. Como dice Abraham, Dios se proveerá de cordero. Y este cordero es nada menos que su propio hijo, el hijo unigénito de Dios, su propio hijo amado. Él es la ofrenda. Él es el sacrificio. Al igual que Isaac, que era él el sacrificio, Jesús era la provisión de Dios para la humanidad, para el perdón de los pecados por medio de su muerte en la cruz, en el Calvario. Dice Génesis 22:9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. El Gólgota, la cruz donde Jesús fue crucificado, es como este altar que hizo Abraham, que se componía de leña, que en el caso de Jesús equivale al madero que llevaba sobre sus hombros, en el cual fue puesto el cuerpo de Cristo. Fueron clavadas sus manos y sus pies. Y sobre ese cuerpo crucificado, Dios traspasó los pecados de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Entonces dice ahí que ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Nótese que Isaac no dice nada. No dice: Padre, ¿por qué haces esto? ¿O qué estás haciendo? ¿Por qué me atas? ¿Por qué me pones sobre la leña? ¿Qué pasa? No dijo nada. Al igual que el Señor, porque enmudeció y no habló palabras, ni se defendió tampoco de las acusaciones que se le hacían. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Y qué decía Hebreos 11? Que Abraham pensaba que Dios era poderoso para resucitar a su hijo. ¿De dónde? Dice, en sentido figurado, le volvió a tomar. Es decir, aquí prácticamente Abraham mató a su hijo, lo degolló. En su mente estaba tan resuelto que ya su hijo Isaac estaba muerto, pero él esperaba la resurrección. Es decir, literalmente, Abraham mató a su hijo y le fue resucitado, porque era un hecho. Si no es por el ángel que le detiene la mano, Abraham lo hubiera hecho. Hubiera matado a su hijo, lo hubiera degollado y ofrecido en holocausto. Jesús también fue puesto sobre esta leña, que es la cruz. Incluso se sintió solo el Señor. Le dijo a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claro, porque el pecado de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos estaba sobre su cuerpo. Se hizo pecado por nosotros. Dice: porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esto se llama imputación, imputar, atribuirle a otro la culpa, el delito, algún hecho. O también una ofrenda sustitutiva. Este carnero sustituyó a Isaac. Entonces murió el carnero e Isaac se fue vivo de vuelta a su casa con su padre. Entonces no morimos nosotros, los pecadores de todos los tiempos, por causa de la demanda de la ley, que es nuestra muerte por los infractores, porque la paga del pecado es muerte, sino que el que muere es nuestro sustituto, que es Jesús. Él murió en nuestro lugar. Entonces, este carnero es sombra de Jesús, que fue ofrecido en sacrificio en lugar nuestro. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Y qué dice Isaías 53? Vamos a ver de nuevo este capítulo famosísimo, que lamentable algunos lo niegan, como que habla de otra cosa, pero la verdad es que a todas luces este capítulo 53 de Isaías habla del Mesías. Y el versículo 7 dice lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así como vemos que pasó con Isaac, que no se ve que haya dicho algo cuando fue puesto sobre la leña. No abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, esta descendencia que se le habla a Abraham, verá el linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma. Claro, todos aquellos que iban a creer en él, en su muerte y resurrección, quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Acuérdense que por la muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros somos justificados gratuitamente por la fe. Aquí está hablando de la justificación. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Los pecados. Mis pecados fueron puestos sobre su cuerpo en el madero, en esa leña que llevaba Isaac. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y lo fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Por ejemplo, en Juan 17, Jesús ora por sus discípulos, pero también oró por todos aquellos que iban a creer en él en el futuro, por nosotros, por mí, por usted. Hermoso, hermanos, este capítulo 22 de Génesis, esta relación entre Abraham con los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Y para concluir, quiero que veamos un detalle aquí en Génesis 22:4, que dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y caminando Abraham hacia el monte que Dios le había dicho que tenía que sacrificar a su hijo. Al tercer día, este hijo iba a morir, pero iba a ser resucitado. Es decir, Abraham vio de lejos el lugar donde tenía que sacrificar a su hijo después de 3 días de caminata, pero también sabía que ese mismo día ese hijo iba a resucitar. Era la fe de Abraham, a pesar de que se le había dicho que
matar a su hijo, lo ofrecieron en sacrificio. Y sabemos que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. También esta es una hermosa relación entre estos 3 días de Abraham y los 3 días que Jesús estuvo en la tumba, muerto, y que después fue resucitado por su Padre en gloria y majestad, para sentarse junto a él, esperando a todos sus enemigos para ponerlo debajo de sus pies y cobrar justicia. Y esa también es nuestra fe, que en el cuerpo de Cristo fue depositado nuestro pecado, fue muerto Jesús y Él pagó de forma sustitutiva en nuestro lugar, murió nuestra muerte, la muerte que nosotros merecíamos, la muerte eterna. Jesús la pagó en la tumba y al resucitar declaró libertad para todos los creyentes, a los que Dios iba a revelar esta verdad para justificarlos, reconciliarlos, llamarlos hijos y hacerlos herederos de la vida eterna. Me produce mucho gozo estas relaciones que hay entre el Antiguo Testamento con los hechos de Jesucristo. Todos los miércoles estamos estudiando el Antiguo Testamento, la Torá, la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Vamos en Levítico y encontramos en todo lugar, en las ofrendas, en los sacrificios, a Jesús, su obra redentora. Y aquí, volviendo un poquito atrás, me fui a Génesis 22 para que viéramos cómo está relacionado Abraham, Isaac, la leña, el monte, en los 3 días, el decirle a sus siervos que se esperaran ahí hasta que él volviera, que habla de la resurrección, cómo todo está conectado. Jesús dijo de Abraham que él vio su día y se gozó, es decir, en sombra y en visión, Abraham vio la obra de Cristo, incluso en su propio hijo, en lo que él mismo hizo con su hijo, ofrecernos sacrificio. Este carnero que le fue dado en sustitución por su hijo, también todas esas cosas apuntaban al Cristo. Abraham vio mi día y se gozó, se alegró por todas estas cosas que iban a ocurrir. Y nosotros también, pues hermanos, también nos gozamos al leer estas cosas de nuestro Señor, escritas en los Evangelios, por testigos escogidos para este fin, para darnos a conocer los hechos de nuestro Señor Jesucristo, cómo se cumplen al pie de la letra todo lo que está escrito en la ley acerca de nuestro Señor. Moisés escribió de mí, dijo Jesús, habló de mí. Y aquí vemos claramente cómo Moisés hablaba de Cristo aquí en la vida de Abraham y este evento en el cual iba a sacrificar a su hijo Isaac. Amén, hermanos. Que tengan buen día. Muy lindo estudio, muy gratificante. Le damos las gracias a la distancia del hermano John. Y también queríamos pedirle a nuestro pastor si tiene alguna palabra para la iglesia. Sí, hermano, estoy disfrutando de esta exposición que se ha hecho. Siempre cuando se habla de la historia de los patriarcas, Dios obrando desde lo más íntimo a lo más grande. En realidad ha expuesto lo más esencial, lo más importante, lo más grande, la obra redentora de Cristo por nosotros, obrada en forma de figura, para que nosotros podamos entender la salvación más plenamente aún y vernos que ya hemos sido salvos por el Cordero dio su vida por nosotros y Dios también le pidió que lo hiciera. Por lo tanto, no hay pecado que nos esté impidiendo entrar en el cielo, porque es que Jesús es el Hijo de Dios, en la alegría permanente. Muchas gracias. También quería ver si nos podía hacer un comentario usted, hermano Ángel, por favor, del estudio. Sí, hermano, muchas gracias por esta oportunidad. Yo este comentario lo hago como acción de gracias, principalmente porque la palabra de Dios realmente es una belleza. Está establecida de una manera tan incomparable, hermanos, que podemos, cuando tenemos fe, cuando Dios nos da su espíritu, podemos ver a Cristo en toda la extensión de ella, hermanos. Y hoy día lo hemos comprobado nuevamente como escudriñando el Antiguo Testamento en épocas tan lejanas. Sin embargo, ya el Espíritu estaba dando pistas acerca de lo que vendría a ser el Mesías y que ya hizo, porque para nosotros es un hecho pasado, pero para ellos era un hecho por venir todavía. Y yo quería recalcar aquí que esta manera de proceder del Espíritu de Dios con tanta solemnidad y reverencia respecto a su palabra, donde contiene todas estas cosas,
debiera hacernos meditar, hermanos, de la solemnidad y reverencia que tenemos que darle cada vez que nos enfrentamos a la Escritura. Animarnos a estar alertas, a ponerle sentido, a tratarla con suma reverencia, porque es palabra de Dios que está operando eficazmente, tal como lo hizo antes, lo está haciendo ahora, y cada día que nos exponemos a la exhortación de su palabra. En lo personal ha significado una tremenda bendición el haberme topado alguna vez estudiando el libro de Hebreos con aquella expresión que dejó allí nuestro Dios cuando se refería a todas estas disposiciones de los muebles, de los instrumentos, los artefactos, de los departamentos, del santuario, etcétera, etcétera, y pone esta expresión que para mí fue muy esclarecedora. Dice en Hebreos 9:8, dando a entender el Espíritu Santo. Eso, hermanos, mediante todas estas cosas del santuario en sombra, el Espíritu Santo tenía un propósito que estaba sacando adelante, hermanos, dando a entender. Dice que el camino aún no estaba abierto, y ese camino iba a ser abierto por nada menos que el Hijo de Dios. Por lo tanto, esta expresión, dando a entender el Espíritu Santo en aquellas cosas, me confirmó en el hecho de que Dios tiene un propósito muy claro de lo que tenía que hacer. Y estas pistas las iba dejando en su palabra, la iba dejando en la disposición en que ponía las cosas en el santuario, en la ubicación, en este departamento, en esta cortina, en estos sacrificios, en estas ceremonias. El Espíritu Santo estaba activamente dando a entender, hermanos, de manera que estos frutos del conocimiento solamente son cortados y aprovechados por aquellos que tienen el Espíritu de Dios obrando en su corazón por causa de haber creído el Evangelio. De manera que, más que nadie, el cristiano debe ir con una solemnidad incomparable a escudriñar estos frutos, estas pistas que el Espíritu de Dios había dejado en su palabra. ¿Con cuánta atención debemos atender a la Escritura entonces? Porque ahí se nos habla de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Y en más, esto me recuerda algo también, de que el mismo Señor Jesús dio testimonio de esto cuando dijo, las Escrituras dan testimonio de mí, hermanos. Se está refiriendo a la tercera persona de la Trinidad, que había asumido esta tarea de dar a conocer lo que Cristo iba a hacer. Así que en su palabra, el Espíritu Santo va dando a entender estas cosas maravillosas que en este estudio de hoy vamos rescatando, ¿no es cierto? Todas las Escrituras, hermanos, se nos abren, no solamente el Nuevo Testamento, que es la manifestación clara de la revelación, pero en las Escrituras antiguas también se nos daban pistas, hermanos, y ahora con novedad de espíritu podemos escudriñar y sin temor revisarlas también buscando a Cristo y su grandeza. Toda la Escritura, hermanos, los llamo a que nos animemos. Cada vez que abramos la Escritura, tengamos esta alerta, tengamos este ánimo de solemnemente estudiarla, hermanos, porque es Dios, mediante su Espíritu, que nos da a conocer el corazón mismo de Dios, hermanos, de sus propósitos eternos en Cristo. Y esta mañana el Señor lo ha hecho nuevamente y lo va a seguir haciendo. Acuérdese usted que el Señor antes de partir dijo, y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. De esa manera, por medio de su Espíritu. Acuérdense que el Espíritu de Cristo también. Siempre que repaso esa mañana de resurrección, cuando el Señor Jesucristo se aparece a los discípulos de Emaús, estos discípulos eran angustiados, ¿no es cierto? Y yo me pregunto, ¿qué maravillas les contaría el Hijo de Dios resucitado allí acerca de lo que las Escrituras decían? Porque realmente los consoló con lo que las Escrituras decían, toda ella. Y dice que comenzó desde Moisés, hermanos, desde los primeros libros de la Biblia, y siguiendo con todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Así que, hermanos, no debemos asombrarnos que el hermano John haya tomado esta historia de Abraham que dejó registrado Moisés y nos mostrara a Cristo. Es lo más apropiado, porque para eso fue la Escritura dada. Para eso el Espíritu de Dios estaba dando a entender estas cosas que se manifestarían en el tiempo y que para nosotros ya son consumadas. Bienaventurado es su palabra todo varón, y yo diría también toda mujer cristiana,
que medita en la ley de Dios de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y ciertamente cosechará estos frutos del conocimiento de la grandeza de Dios en esta obra maravillosa que es nuestro más grande gozo. La palabra de Dios es vigente, es actual y saca adelante su propósito para la cual fue dada. Muchas gracias, mi hermano Jaime, muchas gracias, hermano John, también por esta preocupación y porque sabemos que nuevamente Dios lo ha asistido y lo ha hecho vocero, como a todos mis hermanos que han participado en esto, de anunciar estas verdades que atraviesan toda la palabra suya. Que el Señor los bendiga a todos. Muchas gracias, hermano Alex, por su comentario. También pedirle comentario a nuestro hermano Oscar. Hermano, muchas gracias, buenos días. Bien, como una acción de gracias mi comentario, hermano, porque el Señor nos reveló estas cosas que están escondidas aquí en la Escritura, la verdad, están en el libro. Toda esta concordancia están en el libro, pero si el Espíritu de Dios no nos conduce y no nos guía a encontrar estos secretos que están acá escondidos, no los veríamos, como la gran mayoría de la humanidad que no encuentra nada atractivo en la palabra de Dios. Sin embargo, nos llena de gozo y de esperanza firme, esperanza real de resurrección de muertos, hermano, y de una habitación eterna en la gloria de Dios. Amén. Como comentan nuestros hermanos y nuestro propio hermano John lo demostró, la Escritura está llena de estas concordancias. Cuando el Señor se encuentra con estos peregrinos que viajaban desde Emaús, el Señor se encuentra con ellos y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que todos los profetas han dicho. Amén. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, dice Jesús, comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y ahí aparece una gama de citas del Antiguo Testamento en donde aparece el Cristo en figura. Amén. Es contigo, porque el Espíritu Santo es el que nos llevó a comprender y a encontrar al Cristo en estas escrituras del Antiguo Testamento. También el mismo Señor Jesucristo lo vuelve a decir en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas cuando habla con Nicodemo, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto es San Juan 3, versículo 11 al 14. Y les dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, bien ahí está Cristo, pues, hermano, en esa oportunidad cuando las serpientes lo empezaron a morder y morían, y Moisés, el Señor le mandó a fraguar ahí una serpiente de metal. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa serpiente también fue figura del Cristo, porque todos aquellos que eran mordidos por las serpientes y miraban con fe a esa serpiente, no morían, vivían. Así es. Tal como a los que creemos al Evangelio de Jesucristo. Así que eso, mi hermano, muchas gracias por la oportunidad, gracias también a nuestro hermano George, y gracias a Dios principalmente por esta nueva exhortación que nos ha dado hoy día. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Oscar. Dios le bendiga.